Hola, ¿cómo les va? Bueno, como comentábamos en el video, la idea es poder trabajar con este PowerPoint de la reforma universitaria de 1918. La primera imagen es una imagen real, corresponde a la toma de la Universidad de Córdoba, donde los estudiantes sobre el techo declaran el comienzo del estallido reformista. En esta imagen que ustedes ven ahora es una línea de tiempo que comienza en 1912 y culmina en 1922. Me interesa que ustedes le presten atención a esta línea de tiempo para que sitúen a la reforma del 18 en el contexto de un escenario fuertemente convulsionado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Desde la ley Sáenz Peña en adelante aparece el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la presidencia de Irigoyen, la Revolución Rusa, el estallido de Córdoba, pero después la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la masacre de la Forestal, que son tres episodios de una fuerte violencia hacia los sectores populares en Argentina en particular, ¿no? Interesa entonces que vean a este modelo exportador y esta república oligárquica con una fuerte resistencia en Argentina, que nosotros vamos a trabajarla exclusivamente a través de la reforma del 18, pero que es imposible descontextualizarla del resto de los acontecimientos que vivió el país en ese periodo. Quien domina al Estado en este periodo de tiempo es lo que conocemos como la generación del 80 en Argentina. Es una generación muy conocida, ya aparecen Mitre, Roca, Sarmiento, bueno, en fin, una serie de intelectuales y además de funcionarios políticos que van a ser quienes dominen el Estado Nacional. Es un grupo que no tiene identidad propia, es decir, no tiene una identidad que lo defina, sino más que por la oposición. Es decir, se definen por no ser ni indígenas, ni gauchos, ni inmigrantes, que serían de alguna manera los tres sectores que corresponden a la barbarie definida por Sarmiento, ¿no? Ahí ven la voz de un intelectual típico de esta época de la generación del 80, que es Miguel Cané. Fue un escritor, un novelista interesante. Les recomiendo alguna que otra lectura de él. Y me interesa destacarlo porque, bueno, él menciona que los argentinos somos cada vez menos, ¿no? Cuando en realidad la argentinidad se estaba constituyendo. Él lo que estaba cuestionando era justamente la fuerte presencia de inmigrantes, indígenas y gauchos en una sociedad caracterizada por el crisol de razas, ¿no? Ahora bien, esa generación se opone a las existentes. ¿Y por qué se opone? Bueno, los gauchos son los vagos y mal entretenidos. ¿Qué significa esto? El Estado desplegó una serie de leyes contra la vagancia de los gauchos. Esto es, los gauchos vivían en la pampa húmeda, vivían como, como cuenta Martín Fierro, vivían de lo que podían encontrar por ahí, no trabajaban en general, si podían cazar, cazaban, si podían robar, robaban. El Estado desplegó una ley que se llamó la Ley contra Vagos y Mal Entretenidos, que obligaba a los gauchos a llevar una papeleta de conchavos, se llamaba. La papeleta de conchavo era un papel que debían llevar los gauchos en el que se indicara a nombre de quién estaban trabajando. Es decir, debían estar conchavados o debían estar contratados por un patrón de estancia. De otro modo, iban presos. O iban a la guerra, como es el caso de Martín Fierro, ¿no? Me imagino que todos y todas conocen la historia de Martín Fierro y su obligación de ir a la guerra del Paraguay. Eh, Contra los indígenas, bueno, porque son hijos de la barbarie, los hijos de los indígenas y los indígenas son los hijos de la barbarie. Y contra los inmigrantes, la generación del 80 se opone porque son la chusma y sus hijos son los hijos de la chusma. Esta imagen y las que vienen van a evidenciar de algún modo las características de la sociedad argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. Por un lado, es importante ver a la migración aluvional, es decir, como un aluvión que llega desde los países europeos que se encuentran en crisis o en guerra, España e Italia principalmente. Otro intelectual, Carlos Calvo, de la generación del 80, que empieza a establecer una serie de relaciones muy en boga en la actualidad, ¿no? La idea de que alguien por ser de una nacionalidad tiene unas características psicológicas o sociales determinadas. Él vincula la migración italiana con la criminalidad, ¿no? Y para eso el Estado va a desplegar la ley de residencia, que es una ley interesante que le permite al Estado
expulsar a los y las inmigrantes que consideren peligrosos para la nación, ya que luego de la migración aluvional que llega a fines del siglo XIX, el Estado se da cuenta que tiene un montón de población anarquista, comunista y sindicalista revolucionaria que atenta contra el orden que el mismo Estado quiere establecer. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva ustedes van a ver una protesta anarquista de 1912, les pido que presten atención a las pancartas que llevan. En la siguiente diapositiva van a ver a un grupo de anarquistas en 1905 en Buenos Aires. Y por último, el desalojo de un conventillo en 1907 en Buenos Aires, para que vean las condiciones de vida. Fíjense que en las fotografías, tanto en estas como en la reforma del 18, lo interesante es ver cómo la población posa para la fotografía. ¿Se dan cuenta? Esto lo vamos a ver incluso más adelante con una foto muy particular, que es la de cuando toman prisioneros a los reformistas, que están orgullosos de ser prisioneros, ¿no? Aquí vemos a los niños posando, niños claramente hijos de inmigrantes, en el medio de un desalojo. Hay una serie de elementos ahí interesantes, el baúl, bueno, algunas casas muy prototípicas de lo que hoy es un PH en Buenos Aires, bueno, en fin, son imágenes que me pareció importante compartir. No quiero ser redundante con el video, pero quiero decirles que por primera vez durante 1916 se accede a un gobierno democrático a través del voto masculino, obviamente no universal, sino masculino, y en ese periodo de tiempo los hijos y las hijas de los inmigrantes logran acceder a los estudios superiores. Y así como se democratiza el Estado a través de la ley Sáenz Peña y la posibilidad de que Irigoyen gobierne democráticamente, los universitarios, los estudiantes universitarios exigen la democratización de la universidad. Así como se hizo en el Estado, comienzan a exigir lo mismo para la universidad. Ahora, ¿cómo era la universidad en ese momento? Vamos a Córdoba, 1918. Como dijimos, Córdoba se ubica en el centro del país y es un lugar estratégico a nivel nacional, es una provincia muy rica, lo fue en ese momento y lo sigue siendo ahora. Y allí se ubicó en 1613 la Compañía de Jesús con su universidad. En realidad la compañía más antigua, pero allí creó la Universidad de Córdoba. La Compañía de Jesús, los jesuitas, van a dominar la universidad hasta el día de hoy, inclusive con una fuerte presencia, pero en ese momento controlaban a la universidad de manera profunda. Como habíamos dicho inicialmente, yo les traje una cita de Sarmiento. Córdoba es un claustro encerrado entre barrancas, porque hay un dominio de la oligarquía de la Iglesia Católica muy fuerte, y las universidades estaban pobladas por estudiantes de provincias del norte argentino que iban a Córdoba a estudiar, y gobernadas estas universidades por las academias, que eran vitalicias y autoelectivas. Como dijimos en el video, estas academias estaban compuestas por las fuerzas vivas, por médicos, por notarios, por abogados, por contadores, por grandes propietarios de tierra. Eran ellos quienes dominaban la universidad, es decir, una universidad más parecida a una organización del medioevo, más parecida a una corporación medieval, como vimos en la clase anterior, que a una institución de carácter superior, como la conocemos ahora. La universidad, en sus características fundamentales, era una universidad sin ciencia, con una fuerte orientación profesional, es decir, para el trabajo, no humanística, y solo titulaba, es decir, era la llave de ingreso a la élite gobernante. Para ser élite gobernante se requería ser abogado, contador, en general abogado, y la universidad era de alguna manera el paso previo para acceder a la élite gobernante. Pues bien, en este escenario que comentamos en el video, acá lo que me interesa que vean es la chispa, que es la supresión del internado de clínicas para los estudiantes que venían del interior, de Córdoba o de otras provincias. Los estudiantes reclamaban por otro tipo de enseñanza y por el cobro de los salarios altos por parte de los docentes. Esto es interesante porque fíjense que los estudiantes están reclamando porque los docentes cobran salarios elevados, ¿no? Algo insólito visto desde el punto de vista actual, donde generalmente el estudiantado acompaña a los reclamos docentes del gremio por mejoras salariales. En este momento están cuestionando que cobran mucho. Y por ello realizan huelgas reiteradas que van a desembocar en la reforma del 18. En la siguiente diapositiva vamos a ver la crónica específica de la reforma del 18. Bueno, luego de una serie de huelgas, los estudiantes toman la universidad. Cuando decimos toman la universidad, estamos diciendo
que a través de la fuerza irrumpen en los sectores administrativos de la universidad y no permiten la entrada de las autoridades ni el personal administrativo que trabajaba. Eso es una toma universitaria, ¿no? Lo interesante aquí es ver que una vez que toman la universidad piden la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. Ya dijimos en el video que muchos de los estudiantes son de la UCR, partido político que llevó a Irigoyen al poder del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, le solicitan solidaridad a Irigoyen. Es interesante, ¿no?, el pedido de los estudiantes, porque podría ser leído como de un modo contradictorio en relación a el pedido de autonomía, ¿no?, porque estamos pidiendo autonomía, pero al mismo tiempo pedimos que el Poder Ejecutivo se haga cargo. Esto es interesante porque es la primera jugada que hacen los estudiantes es llamar al Poder Ejecutivo Nacional. Sabemos que uno de los legados importantes de la reforma del 18 es la autonomía, pues aquí inicialmente no la vemos como una exigencia estudiantil, sino al revés. Vemos que los estudiantes piden que el Estado Nacional intervenga en esta Universidad de Córdoba caracterizada por estructuras y funcionamientos medieval. Irigoyen designa a Nicolás Matienzo para llevar adelante algunas reformas que las aplica efectivamente, reincorpora al internado del Clínicas y al mismo tiempo él suma el voto del claustro docente dentro de las asambleas universitarias que se empiezan a hacer en ese momento. Los profesores pueden votar y de hecho hay una asamblea para elegir rector y decanos de las facultades de la Universidad de Córdoba. La crónica lo que dice es que hasta antes de la asamblea los sectores reformistas estaban ganando la elección de rectorado y de decanato, pero a último momento votan en contra de algún grupo de docentes de los reformistas. Hay unos enfrentamientos armados dentro de la universidad, producto de que los reformistas pierden y vuelven a ganar los conservadores. Esta vez lo hacen de modo democrático, pero ganan ellos. Ante esos enfrentamientos armados se vuelve a tomar la universidad y ahí la Federación Universitaria de Córdoba, que son el grupo de estudiantes agremiados, es interesante cómo se hacen cargo de la institución académica en su conjunto, toma exámenes, redacta disposiciones, incluso ahí hay una serie de anécdotas interesantes, ¿no?, que los estudiantes reformistas toman exámenes a otros estudiantes y los desaprueban por falta de rigor, es decir, incluso cuidaron muy bien del espacio, trataban de no romper nada, llevaban adelante todas las actas de manera muy prolija, intentaban ser muy serios, pero a partir de ese momento claramente Irigoyen no puede permitir esto como presidente de la nación, que la universidad funcione únicamente a través del claustro de estudiantes y decide intervenirla y detener a los estudiantes reformistas. Bueno, aquí está la foto que yo les decía, ¿no?, que es interesante que la vean porque los estudiantes posan, ¿no? Aquí están detenidos, pero posan porque lo que se nota permanentemente cuando uno estudia la crónica de la reforma del 18 es que había un orgullo por participar de ese estallido, ¿no? Y aquí lo vemos en esta foto particularmente. Una vez que se produce este fenómeno del encarcelamiento de los estudiantes, se produce también un fenómeno que es interesante, que es que se nacionaliza el movimiento y se extiende al resto de las universidades nacionales y empieza a avanzar hacia toda América Latina. Por eso hablamos de la exclaustración y nacionalización del movimiento, es decir, sale de la universidad hacia la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo se incorporan a las universidades nacionales e incluso a las latinoamericanas. Bueno, en las diapositivas anteriores vimos algunas imágenes de cómo se desenvolvió el conflicto. La primera imagen era un acto de los estudiantes para que vean la masividad y la segunda el ejército en la Universidad de Córdoba. Aquí me interesa que vean cómo finalmente luego de la presión social a nivel local de Córdoba y nacional, lo que tenemos es el triunfo del movimiento reformista. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo Nacional interviene nuevamente en la Universidad Nacional de Córdoba y designa a Salinas, su ministro de Educación, como interventor. Y ahí comienza un proceso de reforma de los estatutos universitarios de Córdoba. Ahí sí comienzan a aparecer las demandas centrales del movimiento reformista que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Bueno, en las diapositivas anteriores vimos algunas imágenes de cómo se desenvolvió el conflicto. La primera imagen era un acto de los estudiantes para que vean la masividad, y la segunda, el ejército en la Universidad de Córdoba. Aquí me interesa que vean cómo finalmente, luego de la presión social a nivel local de Córdoba y nacional, lo que tenemos es el triunfo del movimiento reformista. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo Nacional interviene nuevamente en la Universidad Nacional de Córdoba y designa a Salinas, su ministro de Educación, como interventor. Y ahí comienza un proceso de reforma de los estatutos universitarios de Córdoba. Ahí sí comienzan a aparecer las demandas centrales del movimiento reformista que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues aquí tenemos las reformas. Yo las voy a explicar una por una por si no las conocen. La primera es el cogobierno. Esto significa que los estudiantes, junto a los docentes, gobiernan la universidad. Por eso es cogobierno, porque no es solamente un gobierno de docentes, sino que los estudiantes forman parte de las herramientas de gobierno que tiene la universidad, que son el Consejo Superior de la universidad y los consejos directivos de las facultades. Son los órganos de gobierno universitario. En segundo lugar, la autonomía, que ya dijimos en el video que tenía que ver fundamentalmente con la autonomía frente al poder de la Iglesia Católica y del Estado Nacional. En tercer lugar, los concursos, algo central, que quien acceda a una cátedra lo haga a través de un concurso de oposición, es decir, un concurso donde pueda oralmente defender un tema frente a jurados compuestos por docentes y estudiantes. En cuarto lugar, la extensión, es decir, una vinculación entre la universidad y la sociedad más estrecha, donde la universidad juega un papel de favorecer el bienestar de la población en general, que por otro lado sostiene a la universidad con sus impuestos. En quinto lugar, la posibilidad de que haya cátedras paralelas, es decir, que no haya un pensamiento único para cada tema. En el siguiente lugar, la investigación como eje central. En tercer lugar, la periodicidad. La periodicidad y la libertad de cátedra como últimos elementos. Es decir, cuando hablamos de periodicidad de una cátedra, significa que la cátedra pueda repetirse a lo largo de los años. Y cuando hablamos de libertad de cátedra, significa que las autoridades no pueden decidir sobre los contenidos curriculares de ninguna cátedra universitaria. Finalmente, algunas imágenes de cómo se expandió la reforma universitaria a lo largo del continente. Van a ver imágenes de distintos países que me interesa como para que ubiquen el eco que tuvo la reforma universitaria a nivel continental, ¿no? Y al final un dibujo de ilustración de Rep que se hizo en, en el 2018 a raíz de la reforma de los 100 años de la reforma del 18. Y me interesa que la vean porque, bueno, aparecen los jóvenes en cada momento con sus demandas particulares. Aparece también de fondo la foto original de la reforma del 18 y van a ver que los jóvenes de las siguientes décadas van a reclamar, los jóvenes universitarios, ¿no?, van a reclamar por distintas cuestiones que hacen a la vida universitaria y a la sociedad en su conjunto. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos, nos leemos a través del foro. Un abrazo grande.